Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la potencia del Espíritu Santo estén con todos y cada uno de ustedes en esta mañana. Mis amados, vamos a iniciar orando para que el Espíritu de Dios nos acompañe en esta administración. Padre amado, bendito Dios, gracias Señor por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra con ese pueblo precioso que tú, Señor, estás dispuesto a compartir un mensaje especial. Que tu mano poderosa esté sobre mi vida para que yo pueda hablar de parte de ti. A la luz de la Biblia, tocar este tema tan importante. ¿Es pecado o no? Es importante que nosotros sepamos lo que es el pecado. ¿Por qué estar separados del pecado? ¿Por qué, Señor, vivir una vida siguiéndote a ti? Porque somos, Señor, tus hijos. Fiscaliza todo aquello que sale de mi boca. Que no salgan palabras torpes, doctrinas humanas, pensamientos de hombre, sino que sea tu santa palabra, aquello que está escrito en la Biblia, la palabra de Dios, que pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y nuestras vidas sean edificadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice así la santa y poderosa palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 10. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace injusticia, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Mis amados, necesitamos como creyentes, como cristianos, como seguidores de Cristo, definir lo que es pecado y lo que no es pecado en nuestras vidas. Y sabemos que todo aquel que comete pecado está quebrantando la ley. Como cristianos somos cristocéntricos, es decir, que tenemos a Cristo como el centro de nuestra vida. Ese entendimiento de ser cristianos, seguidores de Cristo, cristocéntricos, es entender que todo depende de Él y lo que hacemos también para Él. En Él giran todas nuestras esperanzas, nuestras aspiraciones, tanto espirituales como materiales. Esta definición, estoy diciendo que no se limita a una aplicación solamente del ámbito espiritual. No debe haber ninguna área de nuestra vida que no esté sujeta a Él, que no esté bajo su influencia, ya sea en nuestra casa, la relación con nuestros hijos, en la relación en nuestro trabajo, en la relación en el ministerio que tenemos o en el trabajo que ejecutamos. Todo debe estar bajo la custodia, la guianza, la orientación de Jesucristo. El apóstol Pablo decía en Corintios, capítulo 2, versículo 2, porque me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a Él crucificado. En realidad,
Muchas veces no entendemos esta frase, pero es justamente eso lo que él quiere decir. Lo que implica que la obra de Jesús en nuestra vida está clara. Él pagó el precio de nuestro rescate. Es a través de Él que recibimos el perdón de pecados. Es por su sangre derramada que nosotros somos limpiados, somos lavados, somos perdonados. Es por la gracia inmerecida. Entonces que nosotros tenemos una nueva condición de vida donde Él es el centro de nuestra vida, no nosotros. Antes de conocerlo a Él, nosotros dirigíamos nuestra vida por nuestros sentimientos, por nuestras pasiones, nuestros deseos. Pero una de las definiciones muy importantes de nuestra vida es definir lo que es hacer pecado y no pecar. Entonces, en griego, amartía, que significa errar al albo, el pecado significa también fracasar delante del Señor. Es hacer aquello que Dios no quiere que nosotros hagamos. Errando el albo, que es Cristo, significa también fracasar. Uno de los grandes problemas de la iglesia de Jesucristo es que últimamente no hablamos de lo que es pecado. Las personas hacen idea propia de lo que piensan que es pecado, pero sin basarse en lo que está dicho, lo que está escrito en la Biblia. Entonces, ¿por qué? Porque usted debe entender que todo tipo de pecado el creyente tiene que rechazar, repudiar, aprender a vivir fuera de él. Ojo, el primer tipo de pecado que debemos nosotros como creyentes evitar es el pecado de omisión. Santiago capítulo 4 versículo 17 dice así: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¡Wow! Eso entonces es una dimensión especial, porque nosotros debemos entender que si Dios puso dones, cualidades en nosotros, es para que las usemos a su favor, a favor del reino. Entonces, otro tipo de pecados que nosotros como creyentes debemos evitar es la amistad con el mundo, el amor al mundo. Hay creyentes que no salieron del mundo y aman el mundo, son amigos del mundo. Y la palabra del Señor dice, Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La Biblia está diciendo que si yo soy amigo del mundo, soy adúltero en relación a mi relación con Jesús. Y soy enemigo de Dios. Cuando yo estoy siguiendo el patrón del mundo, los valores del mundo, yo estoy diciéndole, ¿sabes qué, Dios? Vos no me importás. No soy afín tuyo. Yo soy afín de otro. Entonces usted es adúltero. Almas adúlteras. ¿Sabe? Cuando usted es mundano, cuando usted participa de lo que participa el mundo, usted está diciendo, ¿sabes qué, Dios? Yo no te amo. Soy tu enemigo. Estoy contra ti. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Cristo es el centro de nuestra vida y todo el sistema del mundo, los pensamientos, ya sean políticos, los pensamientos filosóficos, son pensamientos que apuntan a la satisfacción de nuestro yo, a la satisfacción de nuestro ego, a la ambición, al poder, a la vanagloria. Y es así, mis amados, que el pecado está instalado cuando uno participa de las corrientes del mundo. Otros pecados más reconocidos por nosotros
están en varias listas en la Biblia, la palabra de Dios. Una de las listas más impresionantes está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11 de la santa y poderosa palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, la Biblia habla de muchos pecados. Primero, injustos. Son personas que obran con injusticia, personas que no proceden con la justicia de Dios. Y dice, no heredarán el reino de Dios. También dice los fornicarios, los que practican inmoralidades sexuales, los que se acuestan con su novia, con su enamorada, antes de casarse. El pecado de fornicación es un pecado de solteros normalmente. Y sabe, no heredarán el reino de Dios, están pecando. Los idólatras, las personas que rinden culto a alguna criatura, personas que aman y admiran a una persona, una cosa más de que a Dios, no heredarán el reino de Dios. Está diciendo eso. La Biblia dice, los adúlteros, o sea, los casados que tienen relaciones sexuales con otras personas, no heredarán el reino de Dios. Están en pecado. Se puede ser adúltero en el corazón cuando uno alimenta la codicia por la mujer ajena y conscientemente dejamos que nuestro corazón trabaje en nuestra mente, abriendo chance a la inmoralidad. Los afeminados, un hombre afeminado, griego malakos, que significa invertido, es este pecado que muchas veces no se entiende porque se lo equipara con gestos simplemente femeninos, afeminado, pero no es bien lo que dice la Biblia. Es cuando Dios diseñó al hombre y a la mujer, creó algo más que simples diferencias físicas. Él le dio funciones diferentes. Y los invertidos son los que ejecutan una función diferente de la que deben ejercitar como hombre. Entonces, cuando la mujer toma la batuta en la casa, cuando ella es la que dirige el hogar y el hombre acompaña, es afeminado. Por más que tenga barba y parezca un varón fuerte, musculoso. ¿Sabe? Cuando hombre es invertido, funciona como una mujer, es afeminado. Bueno, los que se echan con varones, ya usted sabe a qué se refiere. Homosexualismo. Entonces es alguien que se acuesta con un hombre como si se acostase con una mujer homosexual. Se condenará a muerte, los dos estarán condenados a muerte. Entonces los ladrones, las personas que hurtan o roban, son ladrones. No entrarán en el reino de los cielos. Entonces los avaros son personas que ansian poseer mucha riqueza por el solo placer de atesorarla. Eso es avaricia. Si usted está queriendo almacenar, tener, y es indiferente con la necesidad, usted es avaro. Yo tengo que decirle eso, es lo que dice la Biblia. Los borrachos son las personas que tienen alteradas temporalmente las capacidades físicas o mentales por el exceso de alcohol, se emborrachan. Esos son los borrachos. Los maldicientes son personas que tienen por costumbre maldecir, hablar mal de los demás. No heredarán el reino de Dios, son pecadores. Entonces, los estafadores son las personas que cometen estafas. Es el delito que consiste en provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante el engaño, la mentira. Personas que no pagan, personas que mienten, hacen compromiso y no lo cumplen en términos económicos, son estafadores. 1 Corintios 6:11 dice, esto erais
algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, y en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo escribió, se dice, yo soy libre para hacer lo que quiera. Pero muchas cosas que tenemos libertad para hacer, inclusive que no son pecado, yo debo evitarlas hacer porque por amor a los demás, porque todo me es lícito, pero no todo conviene, no todo edifica. Entonces, Pablo dice que algunos, habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios. ¿Sabe? Y ellos cambian la verdad por la mentira. Y otra lista de pecados grande también está en Romanos 1, 21, 23, que dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Primero, yo quiero decirte, envanecer su razonamiento es llenarse de vanidad, de cosas que son mentira, algo vano, inútil. Eso es pecado. Corazón entenebrecido es el corazón nublado, obscurecido, ennegrecido. En pocas palabras, el corazón lleno de dos cosas. Primero, oscuridad y tiniebla. Y segundo, de una angustia, de tristeza que proviene de una aflicción del mundo por la falta de confianza y dependencia del Señor. Profesando ser sabios se hicieron necios. Es un intento de rechazar a Dios, de no depender de Él. Hacemos todo lo posible por distorsionar nuestras mentes y nuestros argumentos. Somos sabios en nuestra propia opinión. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces es cambiar la adoración a Dios para adorar criaturas. Eso es idolatría, es pecado, es sustituir a Dios por personas, por imágenes, por animales. ¿Sabe? Romanos 1, 24, 32 dice, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en sus concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a criaturas antes del Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Sabe la Biblia, para resumir este aspecto, nos habla que la idolatría nos lleva a la perversidad, a cambiar la verdad de Dios por la mentira, y eso es pecado. Necesitamos ser claros, existe la necesidad de decir lo que es pecado. Muchos de ustedes están teniendo algún tipo de actitud pecaminosa y no la están combatiendo. Hay reglas para entrar en el reino de Dios y no es simplemente decir, Señor, yo me entrego a ti, te recibo como mi Señor y mi Salvador y pronto.
Ya mi nombre está escrito en el libro de la vida. Deje el pecado. Combata el pecado. Si usted es cristiano, está bajo las reglas de Dios y sabe, tenemos necesidad de hablar de lo que es pecado. No es solamente venga acá que el Señor lo va a prosperar. Venga aquí a la iglesia que el Señor lo va a poner por arriba y no estará solamente abajo. Sea próspero en su vida porque el Señor es abundancia. ¿Sabe? Esos son mensajes, medias verdades, medias tintas. Abandone el pecado. Arrepiéntase de su mal camino. ¿Sabe? Mis amados, es necesario dejar de ser perverso, dejar de ser malo. Perverso es la calidad de quien obra con mucha maldad y hace conscientemente y disfruta de aquello. Hay personas que son perversas y se dicen que son seguidores del Señor y hay mucha maldad en sus vidas. La maldad es la cualidad de malo, se refiere a todos aquellos que están en armonía con Satanás y no con armonía de Dios. La envidia es el sentimiento de tristeza o enojo que experimenta una persona que no tiene o desearía tener lo que la otra persona tiene. Homicidios es el delito que consiste en matar a una persona sin que exista premeditación u otra circunstancia agravante. Hay muchos asesinatos hoy en día en nuestra sociedad a través del aborto. Contienda es la lucha, el enfrentamiento, la discusión, muchas veces entre familias, entre parientes, entre hermanos. Engaños y malignidades es la propensión, el ánimo de pensar en obrar mal, la calidad de maligno. Murmuradores que hablan mal de alguien que no está presente. Deje los chismes, deje de hablar mal de alguien cuando no está presente. Y si usted está escuchando, dígale, ¿estás dispuesto a hablar con el hermano sobre esta situación? No acepte los chismes. Eso envenena la iglesia del Señor. Detractores que critica a una persona o cosa o manifiesta un juicio peyorativo por no estar de acuerdo con ello. No desprecie las ideas de los demás. Respete. Aborrecedores de Dios. La Biblia nos dice que rechazar a Dios puede ser en verdad llevar una actitud de odio hacia Él. Hay personas que se comportan como si odiaran a Dios. Y sabe, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada. Son personas que cambian su sistema de moral. Sus valores son diferentes. ¿Sabe? Injurioso, que ofende, que tiene una conducta injuriosa, es pecado. El ser soberbio es pecado. Personas que se creen superior a los demás. Hay personas que pasan como si fueran los dueños de este mundo. ¿Sabe? Altivo, el ser altanero, arrogante, despreciativo, orgulloso, soberbio, despectivo. Eso es pecado. ¿Sabe? Inventores de males son los ingeniosos del mal. Son los que solo piensan en hacer maldades, desobedientes a los padres. Son gente que no respeta a los padres, no los honra a los padres. Se rebelan a sus padres. Sus necios se puede traducir como sin discernimiento, sin sabiduría, sin conocimiento de la voluntad de Dios. Sin afecto natural o desamorados. Son personas que están pecando. Implacables, que no pueden ser aplacados o contenidos, que ellos se disparan y hacen el uso de su voluntad como si fuera la ley. Sin misericordia o son despiadados, sin piedad, no tienen compasión de la persona necesitada. Entonces, esta es verdad. Es una descripción terrible de nuestros días de hoy. Algunos pensaron que tienen una formación moral, que son bien educados, pero eso es lo que tienen. La formación y educación de una persona es importante, pero debemos reconocer el carácter pecaminoso que muchas personas importantes, educadas, reconocidas socialmente,
son pervertidas. ¿Sabe? Por ello, todo ser humano necesita de Jesucristo. Y hay esperanza. Hay esperanza porque Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Jesús vino a que nosotros tengamos una vida abundante. Y es por eso que Romanos, después de este discurso tan pesado, Romanos 1:32 dice: y eso, aunque conocen el juicio de Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hay otros pecados que también están cantados en la Biblia, y es el ocultismo, el estudio de las artes, prácticas o ciencias ocultas, la magia, la adivinación, el horóscopo. Muchas personas están todavía consultando el horóscopo. Ellos creen en los signos del zodiaco. Entonces ellos creen que Dios le va a hablar a través de profetas de mentira, curanderos. Entonces Levítico 20:6 dice: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Oiga, ¿qué es eso de hacer salmerio? ¿Qué es eso de santificar con tal óleo a la persona para consagrarla, para salir de la pobreza? Y hay otra lista de pecados que también están en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cobarde, persona que tiene miedo ante situaciones y huye y se esconde, no enfrenta los problemas. Los incrédulos que no tienen fe, que ellos no creen en Dios. Los abominables, por su maldad es digno de ser entonces condenados. Los homicidas, los que matan, los fornicarios, ya usted sabe, son aquellos que cometen inmoralidades sexuales o el pecado antes de casarse. Hechiceros, los idólatras, los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sabe, mis amados? Necesitamos de Dios, urgentemente necesitamos de Dios. Dios es la opción de salir de esta calamidad que vive el mundo. Hoy están los valores torcidos. Estamos viviendo tiempos apocalípticos. Estamos al final de los tiempos. Estamos viviendo los días de Noé. Hay mucha perversidad, mucha corrupción. Mire lo que está pasando en los colegios. Mire lo que se está enseñando de educación sexual. Mire la opinión de las personas que ahora yo sentí de ser hombre, dice una señorita. Pero es mujer. Y el hombre muchas veces quiere cambiar de sexo porque tiene ese sentimiento y se lo respeta. El otro día supe la noticia que un hombre se casó con una perra porque él se cree perro. Hicieron fiesta, burla. ¿Saben, mis amados? Proverbios 12:28 también nos habla de otro tipo de pecado. La palabra que muchas veces soltamos con dolor, con dureza, que causa estrago, palabra torpe, dura. Entonces, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Cuide sus palabras, porque también a veces somos pecaminosos con nuestra forma de hablar. Entonces, saca los sentimientos malos de tu corazón. Si hay amargura, si hay resentimiento, si hay tristeza, si hay engaño en tu corazón y tú lo sabes, sácalo de ti. Eso es pecado. No vas a estar bien con Dios de esa manera. Efesios 4:31-32 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Muchas veces nosotros pensamos
Menos mal que yo no conozco la Escritura y alguien me dijo, pastor, yo no quiero leer del todo, porque si no voy a ser consciente de las cosas y ahí voy a pecar, sabiendo que estoy haciendo cosas malas. Entonces, Hechos 17:30 nos dice que Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia, pero manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Todos tenemos un pasado. Todos en otro tiempo fuimos guiados por nuestros impulsos, por nuestra carne y por los espíritus que comandan este mundo. Pero Dios justamente mandó a su Hijo Jesucristo para que nosotros seamos influenciados por su espíritu, para que cambiemos de situación. Para que ya no seamos ignorantes, tenemos la palabra de Dios que nos va a orientar a seguir una vida cristiana. Entonces dice 1 Timoteo 1:13, habiendo ya sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. El apóstol Pablo diciendo, yo tengo un pasado, pero he sido perdonado. Ya eso quedó en el pasado. Viva su presente con el Señor. Usted tiene chance, tiene posibilidades. Entonces, no actúes con soberbia. No menosprecies los mandamientos del Señor. No ultrajes al Señor. ¡Wow! Menospreciar, ultrajar al Señor. Sí. Números 15, 30, 31 dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. No nos engañemos. Hermano, yo quisiera decirle y animarlo y darles ánimo con palabras solamente de entusiasmo, porque me dicen algunas personas, pastor, usted parece un cuchillo predicando. No, pero no es solamente un lado del cuchillo, corta para los dos lados. Yo estoy hablando por mí mismo también y teniendo en cuenta la misericordia del Señor. Porque no nos engañemos, si usted practica el pecado, no es de Dios, es del diablo. Pero ¿quién dice eso? La palabra lo dice, no soy yo. Yo comencé el título diciendo, según la Biblia, según lo que está escrito, ¿qué es pecado y qué no es pecado? Entonces, sabe, no nos engañemos. Si usted es practicante del pecado, usted es del diablo, no es de Dios. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Versículo 7 y 8. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La palabra de Dios dice, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Y también está diciendo la contraparte, para esto apareció el Hijo de Dios. No es para que salvo siempre salvo, es para que abandones el pecado. ¿Sabe, mis amados? No peque voluntariamente. Si usted reconoce lo que es pecado, se va a endurecer cada día más. Ya no va a tener relación con el Señor. Se va a enfriar más, se va a endurecer más su corazón. Haga todo por dejar el pecado. Usted no es verdadero creyente si está pecando voluntariamente. Hebreos 10:26, lo que dice la palabra. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Bueno, también hay otros pecados que quiero decir que son comunes y hay que abandonar: la flojera, la pornografía, la masturbación, la glotonería. ¿Sabe? Si usted está en concubinato, si usted está juntado, arregle su situación.
No se engañe, no está agradando a Dios. La palabra de Dios dice que la voluntad de Él es la santificación de nuestra vida, que nos apartemos del pecado sexual, que cada uno de nosotros sepa tener su esposa en santidad y honor, no en pasión de malos deseos, de concupiscencia que no agradan al Señor, que ninguno engañe ni agravie en nada a su cónyuge, a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no está desechando una predicación de un hombre. Está rechazando la palabra de Dios y al Espíritu de Dios. Hay cosas que no son pecados, yo lo sé, porque no hay que ser legalista. Por ejemplo, pastor, ¿puedo ir a una fiesta mundana? Puede, pero sea testimonio. Pastor, ¿puedo tomar una bebidita? Vea con quién lo hace, porque no es pecado ingerir una bebida, pero sí emborracharse es pecado. Y hay personas que nos abstenemos de hacerlo por amor a gente que muchas veces está influenciada. Cuidado, actúe pensando de no ser piedra de tropiezo para otras personas. Deje el pecado, no peque más, vuélvase a Dios. Él tendrá misericordia de usted, mis amados. Usted deje de ser malvado, deje de ser perverso. La palabra del Señor te invita a tomar otro camino en el Señor. Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Sabe? Si usted está pasando por una situación pecaminosa, confiese su pecado al Señor. Pida ayuda al pastor para que ore por él. Y entonces, si usted ha agraviado a su cónyuge, espere el tiempo de Dios para hablar sobre ese tema, principalmente si es pecado sexual. Porque usted va a tener que declararlo, porque aquí hay 3 ofensores si usted es creyente. El apóstol Pablo dice, hijitos míos, está hablando a creyentes. Cuando usted peca, el pecado sexual es gravísimo, porque está dentro del cuerpo. Usted peca contra el Señor, contra la iglesia y contra su cónyuge. Y es justo que usted pida perdón. ¿Se las pongo difícil? Sí, es así. Solo pida el tiempo, el discernimiento de Dios, porque hay personas que no van a tolerar que usted sea adúltero. Lo van a dejar, porque no tienen el amor del Señor, que su misericordia se renueva todos los días. Es por eso que 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios quiere que nos acerquemos a Él, para que Él se pueda acercar a nosotros. No crea que porque Dios es bueno, misericordioso, va a estar de acuerdo con nuestro pecado, nuestra vida pecaminosa. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Arrepentimiento, conversión. El Señor quiere cambio de dirección, conversión, cambio de dirección, cambio de actitud. Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que vengan, sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios no guarda rencor, es benigno para perdonarnos, y se goza cuando un pecador se vuelve a Él, más que el gozo de 99 que están sin pecado y están tranquilos. Él se goza tanto con el pecador que se vuelve a Él, porque Él quiere abrazarlo, quiere decirle, sabe mi hijo, yo no estoy acá para condenarte, estoy acá para salvarte, yo te amo, eres importante, yo tengo algo muy especial, mi presencia, mi Espíritu Santo estará contigo, como estuvo con Moisés. Esfuérzate y sé valiente, porque yo voy a estar contigo y vas a ser un vencedor. Amén. Que el Señor les bendiga, que esta palabra pueda llegar a sus corazones. Sé que es una palabra no muy simpática, lo reconozco, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Y sabe, a la luz de la Biblia,
Yo te he mostrado lo que es pecado y no es pecado. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias.